Continuemos con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Hace 8 días terminamos el capítulo 2 de la primera carta, pero de hecho en la enseñanza vimos que el capítulo 3 está totalmente conectado. Es más, todo el capítulo se basa en, digamos, en desarrollar con más profundidad lo que ya la palabra de Dios nos enseñó hace 8 días. Hace 8 días hablábamos de cómo para Pablo, y no solamente para Pablo, sino para cada persona que predica, esto debe ser una verdad, que su corona es la iglesia. Por eso, para un verdadero predicador, es la iglesia, son los hermanos, y estar comprometidos con la santidad, con la palabra, con la edificación de las personas, porque mis hermanos, cuando nosotros nos presentemos delante de Cristo Jesús, lo veíamos hace 8 días, por el privilegio inmerecido que Dios me da, para mí como pastor, yo me presentaré junto con ustedes y yo daré cuentas por ustedes y ustedes serán mi corona. Eso es lo que veíamos hace 8 días. Obviamente esto es totalmente inmerecido. Entonces veíamos que aunque a veces han enseñado que los pastores van a recibir no sé cuántas coronas, no, todos recibiremos esa corona inmerecida de gracia, la cual arrojaremos a los pies de Cristo, pero la corona especial que recibirán los pastores es presentarse con un pueblo y decir, este es el trabajo que me has dado para hacer, Señor, aquí está el talento, aquí está el fruto. Claro, Él es el que lo hace todo, pero Él nos permite trabajar. Pero ahora Pablo se va a centrar precisamente en esa parte donde él demuestra todavía más cómo realmente para él los creyentes, las personas, no lo que tenían, sino las personas como tal, los hermanos en Cristo, eran realmente lo más importante después de Dios. Vamos a ver esto en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Leamos y luego veamos lo que Dios tiene para enseñarnos. En la Nueva Traducción Viviente dice, por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, como bien saben. Por esa razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y como acabamos de leer, vemos que está totalmente conectado con lo que nos enseñó la palabra de Dios hace 8 días. Digamos que es una profundización en este punto de cómo para Pablo lo más importante sí era la iglesia, las personas y su edificación. Y aquí hay una palabra, bueno, en este pasaje hay tantas palabras tan grandes, tan importantes, pero hay una palabra que me llama mucho la atención y la he querido usar para darle el título a esta enseñanza porque es una palabra que está muy de moda. En ocasiones ya hemos hablado de esta palabra aquí, pero se utiliza a veces para llamar a los pastores, a los líderes, a quienes enseñan, y esa palabra no es incorrecta. Lo que pasa es que, como tristemente a veces cuando se utilizan los títulos para engrandecer a los hombres, no para entender su significado correcto, pues resulta que muchas veces esta palabra se utiliza es como grandeza. Y esa palabra es ministro, ¿cierto? El ministro. Y entonces, ay, eso es un ministro de la palabra. Y suena como tan grande. Miren, mis hermanos, grande la responsabilidad, pero en sí esa palabra no hace grande a nadie, porque es la misma palabra que se puede hasta traducir como siervo. De hecho, es la palabra también que se puede traducir como diácono, como una persona que se entrega al servicio de los demás. Es por eso que he utilizado esta palabra para darle el título a esta enseñanza, y el título es Ministerio en la Santidad. No es incorrecto utilizar esa palabra para designar la labor que está ejerciendo alguien, no para utilizar el título para llamar a alguien. No, espero que nadie me vaya ahora de ahora en adelante a llamar el ministro Alex. No, 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 no. Ojalá sea un ministro, es decir, ojalá ministre, ojalá sirva, que es lo que realmente significa, ojalá me entregue a esta labor, que es lo que significa, pero no es para que sea un título de grandeza. La pregunta más bien es, ¿qué papel juega el verdadero ministerio en la santidad? Y la respuesta es que es fundamental. Pero para enfatizar esta introducción, era ir allí a la palabra de Dios para que veamos 2 puntos, solo 2 puntos,
pero es necesario que así lo veamos y creo que es suficiente. Yo quiero que nos hagamos una pregunta que en el momento puede que no suene muy conectada con la enseñanza, con el título, pero vamos a ver cómo está tan conectada esa pregunta o estas preguntas. Y yo quiero decir que al hacer esta pregunta no te estoy cuestionando a ti. Es más, voy a decirlo de entrada y sé que suena fuerte, pero les voy a explicar por qué. Yo personalmente me he hecho estas preguntas. Yo, en ocasiones, quizá no ahora, pero en el pasado, he dudado del amor de Dios. ¿Alguna vez tú has dudado del amor de Dios? Yo sí, yo sí. Es más, ¿has dudado de la existencia de Dios? Yo he dudado de la existencia de Dios. ¿Alguna vez te ha pasado a ti? ¿Has dudado de si Dios realmente es bueno? Yo sí. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque son muchas personas que han experimentado esto y a lo mejor, si no todos, al menos la mayoría de ustedes sí. Y si de pronto no lo hemos verbalizado como yo lo acabo de hacer, a lo mejor lo hemos sentido. Vamos a hacernos la pregunta honesta. Y lo digo también porque tristemente esto muchas veces pasa y aquí es donde me quiero justificar un poco, pero es la realidad. Yo he dudado de la existencia de Dios, del amor de Dios, de su bondad, porque me enseñaron mal. Porque a mí me enseñaron un Dios que bueno, ahí es donde vamos. Un Dios que es amor, y ciertamente Dios es amor, pero un Dios que me ama, y me ama es porque no me pasa nada malo. Un Dios que es tan bueno, tan grande, tan misericordioso, es más, un Dios todopoderoso, entonces tiene que solucionar todos mis problemas y tiene que sanar todas mis enfermedades y no me puede pasar nada malo. Entonces, cuando a mí me enseñan ese Dios, ¿qué pasa cuando yo me enfermo y Él no me sana? ¿Qué pasa cuando estoy en dificultades y por más que oro no las soluciona? ¿Qué pasa cuando el ser que tanto amo, ese ser querido, se muere? Esas han sido las circunstancias donde en el pasado yo he dudado de Dios. Honestamente me lo pregunté y solo tenía 11 años, pero me hice la pregunta, si Dios existe, ¿por qué se murió mi hermana de cáncer a los 8 años y medio? Eso me hizo cuestionarme a Dios. Ahora, ¿y si Dios existe, entonces no es bueno? Porque ¿por qué permitió que una niña de 8 años y medio se muriera de esto? Y la pregunta es, ¿y si es bueno, entonces no me ama a mí, no ama a mi familia, porque no quiso hacer un milagro con mi hermana? Y así les puedo hablar de muchas otras razones, pero les estoy hablando quizá de una de las más difíciles. Con 11 años yo cuestioné todo esto. ¿Por qué lo estoy diciendo, mis hermanos? Porque no es cuando pasamos estas situaciones que cuestionamos, ¿existe Dios? ¿Es bueno Dios? ¿Me ama? Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hemos cuestionado esto? Más bien yo daría la pregunta, ¿será que mi pastor me ama? Hablando humanamente hablando, mi ministro. Y aquí es donde yo ya tengo la respuesta, mis hermanos. Dios existe, indudablemente. Y es bueno, muy bueno. Y a mí me ama mucho, demasiado, demasiado. Pero creo que las personas que nos enseñaron que si teníamos fe, mi hermana se iba a sanar, no nos amaron. No nos amaron, porque Dios podía haber sanado a mi hermana, pero podía ser que no. Y eso no disminuía, eso no menguaba el amor de Dios, ni menguaba que Él fuera bueno, porque hoy sé dónde está mi hermana. Y está mucho mejor que nosotros, al menos muchos que nosotros. Hoy sé que Dios no es malo, porque esta vida es pasajera. Hoy sé que Dios no es malo porque este Dios que sí es bueno nos dice la verdad y Él nos dice que en este mundo hay problemas, hay dificultades. Lo que pasa es que a veces son los ministros que hasta utilizan esos títulos para engrandecerse que no nos enseñan la verdad. Más bien dudemos de lo que a veces nos enseñan. Porque si hay algo que la Biblia dice con claridad, predice y nos habla de tantas maneras, es que en este mundo hay sufrimiento para todos. Y que hasta el mejor a nuestros ojos le pasan cosas malas y se muere. Y que no tenemos la vida comprada y que Dios nos puede dar muchos años en esta tierra, pero también nos puede quitar la vida antes de tiempo. Él sabe por qué, pero tenemos una esperanza en los cielos. Este es el Dios de la Biblia. Un Dios que nos dice, aquí hay problemas, aquí hay dificultades, aquí hay enfermedad, muerte, dolor, pero yo seco todas tus lágrimas allá. Entonces, cuando yo veo que la Biblia sí enseña esto, más bien debería preguntarme, entonces, ¿fueron buenos los que nos enseñaron lo contrario? Quienes me llevaron a dudar de Dios, de su existencia, de su amor, de su bondad, son los mismos que muchas veces me hablaron de un Dios de amor todopoderoso, pero no me enseñaron la verdad. Así que, ¿cómo puede ser alguien bueno si no enseña la verdad?
Ese es el punto, mis hermanos. Bueno, quiero que vayamos directamente a la palabra y veamos dos puntos. Lo que realmente un ministerio que ama a Dios y que es bueno, porque Dios es bueno, es aquel que nos lleva a la santidad en la palabra y que en primer lugar nos predice algo. Y sí, esa palabra es interesante, suena extraña, pero está en el idioma original. Por eso en primer lugar veamos la predicción en el ministerio. Que otra manera de utilizar esta palabra es casi como vaticinar, casi como profetizar. Vamos a hacernos esta pregunta. Aún en nuestro contexto sucede. Hay muchos lugares donde supuestamente profetizan y donde uno muchas veces está esperando que Dios le traiga una palabra. ¿Pero de qué se trata esa palabra? De bienestar, de salud, de prosperidad, que todo va a salir bien. ¿Y cuántos en nombre de Dios prometen eso? ¿A cuántos de nosotros nos prometieron eso? Que si creíamos en Dios y confiamos en el qué, todo iba a estar bien. Saben que bíblicamente lo que realmente la palabra de Dios predice y un ministerio que te ama y ama a Dios y honra su palabra predice son las dificultades. Veamos esto en los primeros 4 versículos. Por último, conectado con lo que nos dijo la palabra de Dios hace 8 días, recuerdan que hace 8 días en los versículos del capítulo final, de los versículos finales del capítulo 2, vimos que Pablo estaba ansioso por regresar a Tesalónica y no había podido, hasta el diablo se lo habían pedido. Así que por último, como dice aquí, cuando ya no pudimos soportarlo más, esto puede significar dos cosas. Hicimos hasta lo imposible y no fuimos capaces, o Pablo dice, o yo hice lo imposible y no fui capaz, sería lo segundo que podría significar. Decidimos quedarnos solos en Atenas. Literalmente se utiliza una expresión en el idioma original que dice, o sea, en otras palabras, nos abandonamos. Es decir, no nos importaba lo que pasara con nosotros, porque estábamos preocupados por ustedes. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses estaban viviendo problemas y ellos tenían temor de que precisamente esos falsos predicadores, como lo vamos a ver en un instante, que te dicen, tú eres un hijo de Dios, no, tú no tienes por qué vivir problemas. Tú un hijo de Dios y en esas situaciones, como lo veíamos hace 8 días, tú un hijo de Dios y parece que no sales de una y ya estás en otra. Pablo tenía temor de eso y por eso Pablo estaba tan angustiado, tan desesperado de regresar a Tesalónica para decirles a los cristianos algo que ya les había dicho. No se extrañen. Las dificultades son normales, son reales. No dudes del amor de Dios en tu vida si estás pasando momentos difíciles. No vayas a dudar del amor de Dios ni de su bondad, mucho menos de su existencia. Así que no pudimos soportar más, estábamos preocupados. Preferimos quedarnos solos, esto lo que significa es, sin importar el peligro que esto representaba, y enviamos a Timoteo para que los visitara. Pero ¿a quién enviamos? Timoteo no era cualquier persona. Él es hermano nuestro. Él es un hermano de verdad. Él sí es hermano. Él no es el que simplemente dice hermano y Dios lo bendiga. No, él es de verdad un hermano, tanto que dice y colaborador. Ahí es donde viene la palabra, para mí quizá la más importante. ¿A quién enviaron? A un ministro. En el idioma original se utiliza esa palabra. Él es un ministro de Dios. Él es un verdadero hermano y él es un verdadero ministro. Y por eso, si no pudimos, pues bueno, les vamos a enviar un verdadero ministro. ¿De quién? De Dios. De ahí es donde sale el título de la enseñanza. Pablo no iba a enviar a cualquiera a predicarle a estos cristianos. Él no iba a enviar a cualquiera para que estos cristianos recibieran un evangelio diferente, una noticia diferente. Colaborador de Dios ¿en qué? En la proclamación de la buena noticia de Cristo, del evangelio. Lo que Pablo está diciendo es, no pudimos ir nosotros, pero les vamos a enviar a un hermano de verdad y él es un ministro de verdad porque para él lo más importante es el evangelio. Cristo, su palabra y su verdad. ¿Para qué lo enviamos? Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe, y aquí dice, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Y esa palabra perturbar aquí es una palabra muy fuerte, significa agitar, es decir, es una palabra que significa para que nada ni nadie los mueva de la fe que tienen en Dios. ¿Pero podemos entender esto? La pregunta o las preguntas que hacía al principio, ¿cuándo es que uno más duda o cuándo es que las personas más dudan de si Dios existe? ¿Cuando todo está bien o cuando todo está mal? ¿Por qué muchas personas hoy no creen en Dios? ¿Por qué? ¿Porque todo les fue de maravilla? Porque a lo mejor vivieron momentos tan difíciles y hasta en nombre de Dios les prometieron que todo iba a estar bien y no pasó, entonces ¿qué dicen? Entonces Dios no existe. ¿Por qué hay tantas personas que se están preguntando, ¿será que Dios sí me ama a mí? ¿Porque todo está de maravilla?
Al contrario, porque el que le va todo bien dice, ay, miren cómo me ama Dios. Y entonces a uno que todo como que no está tan bien, y a veces como que parece que todo está mal, y uno dice, entonces Dios no me ama a mí. ¿Sí notamos, mis hermanos, que sí sucede? Por eso era que Pablo estaba tan preocupado. Y les envió un verdadero ministro, uno que los iba a alentar, que los iba a fortalecer en la fe, porque fe verdadera no es que yo le pido todo a Dios y Él todo me lo da. Fe verdadera es que muchas veces hasta le pido cosas a Dios y no me las da, pero sigo confiando en Él. Él sabrá por qué. Fe verdadera no es que, vea, lloro y de una, vea, por el enfermo y se sanó. Ah, los falsos maestros oran y se sanan. Y un día Cristo les va a decir, hicieron milagros en mi nombre, pero no los conozco. En cambio yo oro y nada. Y por más que oro, no, mis hermanos, Dios sabe por qué. Pero Pablo envió un verdadero ministro como Timoteo para que ayudara a los creyentes a no ser sacudidos, a no ser, como dice aquí la palabra de Dios, es más, se puede traducir engañados, porque eso era lo que iba a suceder. Porque no faltaba el que iba a llegar hasta en nombre de Dios a decirle, usted no tiene por qué sufrir eso si es hijo de Dios. Eso debe ser que le hace falta ¿qué? Fe. ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Al contrario, que eso fortalezca tu fe. Puede ser que le haga falta fe para recibir cosas en esta vida, pero es que nuestra fe no está puesta en lo que vemos. Claro, lo que pasa es que cuando uno llega a una iglesia donde lo que se ve y para lo que uno lo llevan a creer en Dios es vamos a orar a Dios con fe para que sane la enfermedad. Vamos a orar a Dios con fe para que solucione el problema. No está mal orar por esas cosas, pero mis hermanos, yo puedo tener la fe más grande del mundo y Dios no solucionarme el problema. Porque la fe más grande es creer que aunque no me solucione el problema, mis problemas todos se van a solucionar y mis enfermedades todas se van a sanar cuando llegue allá. Por eso sí voy a decir algo que es correcto. Hoy mi hermana está más sana que nunca, porque está en el lugar donde ya su cuerpo no se enferma. Hoy aquellos que han perdido sus seres queridos en Cristo pueden estar seguros, ya están en la presencia de Dios. Es más, hacia allá nos conducimos tú y yo, a no ser que Cristo venga antes de que partamos a la eternidad. Y no está mal cuando experimentamos el dolor y el sufrimiento por la partida de un ser querido. No está mal cuando experimentamos el dolor y el sufrimiento por las dificultades de esta vida. Lo que está mal es cuando a veces escuchamos esas voces que nos perturban y que nos dicen que si estamos pasando por eso es que nos hace falta fe, o es que Dios no nos ama, o ¿dónde está Dios? Ahí está. No ha dejado de ser Dios. Pero ustedes saben que estamos destinados, esto se podría traducir predestinados, a pasar por tales dificultades. Ah, de esto sí no te hablan. ¿De dónde sale ese famoso y falso evangelio de cree en el Señor y todo estará bien? La Biblia dice, cree en el Señor y las dificultades llegarán. Porque cuando uno cree en Dios, y lo vamos a ver en un instante, de hecho ese será nuestro segundo punto, pero me adelanto, ahí es donde ese sí es el diablo, nos va a querer sacudir para que dejemos de confiar en Dios. ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué le dijo el diablo a Dios? Ah, es que Job te obedece y cree en ti porque mira cómo lo tienes. ¿Qué dijo Dios? ¿De verdad? Adelante, quítale las comodidades. A ver si Job reniega. ¿Qué pasó cuando el diablo le quitó las comodidades a Job? ¿Job dudó de Dios? ¿De su existencia? ¿De su bondad y de su misericordia? ¿Qué dijo? El Señor dio. ¿Y quién quitó? El Señor. Es más, el diablo ni pensó en Job. Perdone, Job no pensó ni en el diablo. Dijo, Dios, si Dios me da, bendito sea Dios. Si no me da, si me quita, bendito sea Dios. Ahora, ¿le dolió a Job? Hasta los huesos, hasta los tuétanos. A veces quería morirse de tanto dolor y angustia, pero sabía que había un Dios en los cielos. Y hasta dijo, y yo sé que si me tiene que levantar del polvo, de allá me levanto. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, la Biblia no dice que sea fácil. Pero miren mis hermanos, qué diferente, sí hay que decirlo, cuando uno le enseña el verdadero evangelio. Y cuando vienen las dificultades, aunque duelen en el alma y profundamente, no lo sacuden a uno. Aunque le puedan sacudir el cuerpo y aunque le puedan sacudir el corazón, pero su fe sigue intacta y dice, no entiendo, no sé por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, pero bendito sea Dios. Eso es fe verdadera. Y los tesalonicenses tenían esa clase de predicadores. Y claro, a pesar de que tenían esa clase de predicadores,
El diablo les había quitado a esos predicadores, los obligó a huir, pero ¿qué dice Pablo? Necesitamos que regrese un predicador allá, pero un verdadero ministro. ¿Enviaron a quién? A Timoteo, para que les predicara esto. Mis hermanos, qué impresionante. Estamos destinados a pasar por dificultades. ¿Alguna vez te predicaron esto en esos lugares donde tú no tienes por qué sufrir? ¿Qué hacen con este versículo? Nunca te lo predican. A mí nunca me predicaron este versículo. Cuando uno está pasando por momentos difíciles, examínese. Eso es, hay muchos. Sea fiel con las ofrendas y verá. Mi hermano, uno puede ser fiel en todo, en lo que sea, y las dificultades llegarán. Esto no es promesa de nada. De hecho, queremos una promesa de Dios. Estamos destinados a pasar por dificultades. Lo que pasa es que esta promesa no suena bonita y esta no llena estadios. Pero cuando pasemos por dificultades, esta palabra es la que nos va a alentar. Esta palabra es la que nos va a confortar, nos va a consolar y va a hacer que nuestra fe no sea sacudida como si hubiera venido un terremoto. Quizá nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro corazón puede ser sacudido, pero que no sea nuestra fe sacudida. Versículo 4. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. ¿Saben que en el idioma original literalmente significa que cuando nosotros estuvimos con ustedes, les predijimos una y otra vez, y de las primeras cosas de las que les hablamos fue que las dificultades pronto llegarían? Este no es el evangelio que se está predicando mucho en el siglo XXI. Normalmente el evangelio es al contrario, todos los problemas se van a acabar. Bueno, Pablo, Silas y Timoteo, de lo primero que hablaban era ¿de qué? De las dificultades. Pero es que si uno habla de las dificultades, ¿quién va a creer? Es que si uno habla de los problemas y las dificultades, si esto es lo que uno le promete a la gente, ¿quién va a aceptar a Cristo? ¿Quién va a aceptar a este Dios? Pero ese es el Dios de la Biblia y ese es el Dios verdadero, porque el Dios de la Biblia y el Dios verdadero nos promete que todo estará bien allá y que acá habrá dificultades. Mis hermanos, de verdad, yo lo digo con todo el corazón, yo no quiero que tú pases dificultades, ni yo quiero pasar dificultades. Pero si hay una cosa que yo quiero que jamás pase y confío en que jamás va a pasar, que aunque sea difícil y esta palabra suene fuerte, pero que cuando lleguen las dificultades, en la gracia de Dios permanezcamos firmes en la fe de Cristo. Eso es lo importante realmente. Y lo he dicho tantas veces cuando hablamos de esto y aquí lo reitero. Por eso a mí, quienes más me han fortalecido en la fe, no son esos que me predicaron que si creían en Jesucristo todo estaría bien, sino ver a sus hermanos que a pesar de que perdieron a su ser querido, que a pesar que están enfermos y han sufrido a causa de su enfermedad, esos hermanos que han pasado por tantas penurias en esta vida y hasta las siguen pasando, siguen confiando en Dios, siguen firmes, no son sacudidos. A veces esas personas que hablan tanto de señales y milagros y prodigios y que hasta son los que oran y luego tú los ves y ¿dónde están? Pero a veces esos hermanos que han pasado por problemas, dificultades, angustias, y tú los ves y cada día más firmes y más confiando en Dios y con su esperanza puesta en la eternidad, esos son los que me alientan, esos son los que me demuestran que sí hay una fe verdadera. Pero es que esto es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando estábamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían, ¿y qué? Y así sucedió. Como bien saben. Qué interesante. Claro, este fue el evangelio que Pablo predicó. Sin embargo, mis hermanos, ahí es donde vemos. Por eso el verdadero evangelio sí es un milagro. Y estas personas creyeron este evangelio. Por eso fue que cuando llegaron las dificultades, ellos no fueron sacudidos, pero necesitaban ser fortalecidos. ¿Qué hizo Pablo? Les envió a Timoteo. Aunque él mismo quería ir en persona, pero vimos hace 8 días, el diablo se lo impidió. Porque eso es lo que quiere el diablo. Impedir que nosotros, o mejor, hacernos cuestionar a Dios. ¿Dónde está Dios si estoy pasando por dificultades? Allí está fortaleciéndonos. Allí está diciéndonos, quizá en este momento no lo entiendas, pero lo estoy permitiendo por algo. Yo tengo propósitos con tu vida y son de bien, no de mal. Aunque hoy no veas las cosas que marchan tan bien, esto no terminará así. Esto te va a fortalecer, esto te va a mejorar en el carácter, esto te va a perfeccionar tu vida, esto te va a conformar a la imagen de mi hijo. Lo hemos dicho tantas veces en esta serie, es necesario enfatizarlo en este momento. Dios hoy nos dice, yo estoy comprometido es con tu santidad.
Dios nos va a perfeccionar y a veces usa el sufrimiento. Y Pablo dijo, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió. Así que para estos cristianos no era una sorpresa. Ay, pero yo, ¿por qué estoy pasando por esto? No, ¿por qué? Porque les habían predicado el verdadero evangelio. Es que Jesucristo lo dijo en Mateo 13, 20 y 21. ¿Recuerdan que ya hemos hablado de esta parábola? La conocemos, la parábola del sembrador, donde el corazón es tierra y la semilla es la palabra de Dios. Bueno, en Mateo 13, 20 y 21 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben ¿con qué? Con alegría. Qué belleza esa palabra, qué maravilla, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. ¿En cuanto qué? Tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Y lo triste es que hay muchas personas que ni siquiera les han sembrado la verdadera semilla de la palabra, porque lo que les prometieron fue, creen en el Señor Jesucristo y todo estará bien. Jesucristo dijo, la verdadera palabra es una semilla que si no cae en buena tierra, tierra profunda, pues ¿qué va a pasar? Cuando lleguen las dificultades van a arrancar la palabra. Bueno, y ahí es donde está. Si a mí lo que me prometieron era que si creía en Cristo todo iba a estar bien, entonces cuando llegaron los problemas, pues hombre, imagínense. Es que eso ni semilla es. O esas son de esas semillas que nunca fructifican porque son malas. La verdadera palabra, dice Cristo Jesús, llega al corazón y produce fruto. Aunque haya problemas y dificultades. Aunque hoy las cosas marchen bien o no tan bien. Porque Dios quiere es conformarnos a la imagen de su Hijo. Jesucristo dijo, hay personas que reciban la palabra con mucho gozo, pero llegan ¿qué? Las dificultades. Jesucristo dijo que iban a llegar o no. Es más, Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan ¿qué? Paz. ¿Por qué? Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Muchas pruebas y tristezas. ¿Quién lo dijo? Entonces, ¿Jesucristo era un predicador del Evangelio de la prosperidad? ¿Pablo? ¿Silas? ¿Timoteo? ¿Con qué? Si ellos fueron experimentados en el dolor y el quebranto. Si ellos no se llenaron los bolsillos con el dinero de las personas, manipulándolos y diciéndoles que así como debería de ser tu grande tu fe, debería ser de grande tu ofrenda. Jesucristo dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Anímense porque miren, yo aquí que vine a sufrir y yo vencí. ¿Para dónde iba Cristo? Esto fue el jueves en la noche, por allá, una segunda o tercera semana de un abril, antes de ir a morir en la cruz. La noche antes de ir a morir en la cruz fue que Jesucristo dijo esto. Aquí en el mundo habrá pruebas y tristezas. ¿Y qué les está diciendo? Miren, yo ya vencí. ¿Para dónde iba Cristo? A morir en una cruz y luego a la gloria. ¿Cuándo es que se acaban los problemas y las dificultades para el cristiano? Cuando partimos a la eternidad. Jesucristo no fue un predicador de la prosperidad. Él dijo la verdad. Les dijo la verdad a sus discípulos. ¿Cuál fue la verdad de Cristo? Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero yo ya vencí. Y como les está enseñando en este pasaje, ¿y dónde está la casa que les estoy preparando? Allá con el Padre, para donde yo voy. Y allá van a estar ustedes conmigo. ¿Qué está diciendo Cristo? Nuestros problemas, nuestras dificultades se acaban cuando lleguemos a casa. Pero a la casa eterna, esa que no se desvanece. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ya hemos hablado de este pasaje. ¿Qué sucedió en esos lugares? En un lugar particular. ¿Qué pasó con Pablo? Lo apedrearon. ¿Por qué regresó? ¿O por qué regresaron? Donde fortalecieron a los creyentes. Esto es lo que fortalece a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir, ¿qué? Muchas privaciones. Literalmente el idioma original dice mucha estrechez, mucha angustia, mucha persecución, mucha presión, mucha tribulación. Significa en el idioma original, para entrar en el reino de Dios. No significa que entramos por lo que sufrimos. Por eso Reina Valera, o hay unas traducciones que lo dicen mejor, antes de entrar a la gloria eterna. ¿Qué hicieron? Animaron a los creyentes diciéndoles, es como si Pablo dijera, trato de imaginarme, a Pablo lo acaban de apedrear.
Seguramente que todavía tenía unas cuantas, al menos unas cuantas cicatrices, si no es que todavía unas cuantas heridas abiertas. Mis hermanos, había quedado bajo un bulto de piedras a tal punto que quienes le tiraron las piedras se fueron y dijeron, ya lo matamos. Y yo no sé si realmente, como dijo alguien, que Pablo se levantó ahí sacudiéndose el polvo. Mis hermanos, yo no sé cómo hizo Pablo para levantarse de allí. Yo no sé con cuántas heridas. Que a uno le tiren, literalmente lo sepulten en piedras y ya lo dejaron por muerto. ¿Y qué hizo? Él tuvo que salir, porque obviamente lo dieron por muerto, pero él no quedó muerto y tuvo que huir, pero dijo, regresemos. Esto va a fortalecer a los creyentes y les va a demostrar lo que es el evangelio. Y los alentaron y los animaron para que continuaran ¿en qué? En la fe. Ahí uno diría, ¿cómo puede Pablo, después de que le pase eso, seguir creyendo en un Dios bueno? ¿Cómo puede Pablo, después de que le pasa eso, seguir creyendo en un Dios de amor? Pablo, ¿qué hubiera dicho? ¿Dios me ama? ¿Estoy predicando el evangelio y me llueven piedras? Pablo, ¿qué dijo? Oh, yo sé lo que es el evangelio. Dios me ama porque me rescató y porque me ha prometido que mi corona está allá. ¿Qué hizo? Se devolvió a animar a los creyentes. Sigan en la fe, mis hermanos. No sé nuevamente si todavía estaría con heridas abiertas, diciéndoles, esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Pero Dios es bueno. Pero Dios es amor. Pero Dios tiene nuestra recompensa en la eternidad. ¿No alienta eso? Esto es lo que va a alentar a los cristianos cuando tengan que pasar muchas privaciones. Y mis hermanos, esta es la realidad antes de entrar en el reino de Dios, antes de llegar a la gloria eterna. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera, estas pruebas, en capítulo 1, versículo 7 de la primera carta, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. La verdadera fe es que vivimos dificultades, pero seguimos confiando. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme ¿en qué? En tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? El día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces es todo de lo contrario. ¿Alguna vez te has preguntado, pero por qué me pasa a mí? Para probar nuestra fe. Para que nuestra fe se vuelva como oro puro. Esos hermanos que han pasado por tantas dificultades y siguen confiando, tienen una fe como oro puro. Eso es riqueza verdadera. Eso es riqueza verdadera. Hermanos que pasan necesidad, su riqueza no es material, pero ¿qué? Siguen confiando en Dios. Qué fe tan valiosa la que tienen. Esa fe vale oro. Que Dios nos dé esa clase de fe, porque esa es la que realmente vale. Es lo que dijo Pedro. Es lo que dijo Cristo, es lo que dijo Pablo. Es más, el apóstol Pedro en su primera carta, nuevamente, capítulo 4, versículos 2 y 13, dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Ahí es donde está. Entonces, porque cuando viene, uno se pregunta, porque es que los famosos predicadores de la prosperidad que dicen, no tienes por qué pasar eso, obviamente, y hasta se hacen llamar apóstoles. Un verdadero apóstol dijo, mis queridos amigos, no se sorprendan cuando pasan dificultades. Está sucediendo algo extraño, ¿por qué a mí? Pedro dice, no deberíamos ni siquiera sorprendernos. En cambio, ¿qué? Alégrense mucho. Es que esto no lo predican. ¿Nos lo predican, mis hermanos? ¿Así nos han enseñado? Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Porque el ejemplo verdadero es Cristo. Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria. ¿Cuándo qué? Cuando sea revelado a todo el mundo. Es que nuestra recompensa no está aquí. Es que nuestra dicha no está aquí. Más bien, si hoy estamos viviendo momentos de tranquilidad, gloria a Dios. Eso sí es una maravilla. Y a veces hasta uno no está ni viviendo momentos tan difíciles y uno está preocupado y angustiado, mis hermanos. Me he demorado demasiado en este primer punto, pero espero que haya quedado claro. El segundo es demasiado claro. No me demoraré tanto. Y el segundo es la advertencia en el ministerio. Un verdadero ministro lo que nos dice es, en este mundo hay sufrimiento, no deberíamos extrañarnos, pero también advierte de algo que es muy fuerte. Veremos esto en el versículo 5 y es que, lo voy a decir nuevamente, ya lo hemos venido viendo, la obra demoníaca más grande, satánica más grande es esta. Aquí es donde una vez más tenemos que hablar del diablo, aunque no me gusta, pero si la Biblia lo dice, lo tenemos que decir.
Versículo 5, por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Yo quería saber si esos cristianos no habían sido movidos por esas dificultades. Tenía miedo de que el tentador. Lo que voy a decir aquí es muy fuerte, espero que se pueda entender. Le he pedido a Dios que me dé mucha gracia para predicar esta palabra, pero particularmente al decir esto, para que no se vaya a malinterpretar. No quiero decir que esté bien pecar, y no estoy negando que muchas veces detrás del pecado está el mismo diablo empujándonos. No quiero negar eso. Pero voy a decirlo de esta manera. Si así fuera el diablo que nos empujara a pecar, no está bien y tener cuidado porque esto es real, y cayéramos en un pecado, Dios nos levanta, Dios nos perdona. A lo que me refiero es a que esa no es la caída más grande que quiere el diablo con los hijos de Dios. La caída más grande que quiere el diablo con los hijos de Dios es que reneguemos de la fe. Es que dejemos de confiar en el Dios bueno, en el Dios de misericordia y de gracia. Esa es la tentación más grande. La tentación más grande para un hombre no son las mujeres. La tentación más grande para un hombre es dejar de confiar en un Dios bueno. Yo quiero hacer esa pregunta, de verdad. ¿Qué acaso la lucha más grande que tenemos no es eso? ¿No nos vivimos constantemente cuestionando por qué a mí, que por qué esto, lo uno y lo otro? Esa es la verdadera tentación, ahí es donde el diablo más nos quiere sacudir. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Podemos ver? Pablo no tenía miedo de que los tesalonicenses cayeran en fornicación, en adulterio, aunque esas cosas son malas. No, ¿por qué estoy diciendo eso? Pablo no tenía miedo de que los tesalonicenses cayeran en la borrachera, en la embriaguez o que dijeran mentiras. Esas cosas están mal. Pablo tenía miedo que las dificultades hubieran sacudido la fe de los cristianos. Y a veces pasa. Hombres y mujeres tan fieles, sexualmente hablando, tan honestos, pero vienen los problemas y las dificultades. ¿Y qué pasa? Los alejan. Yo conozco hombres y mujeres honorables, pero un problema los aleja. Una necesidad los aleja. Una escasez, ¿sí o no? Ahí sí podemos decir, lo voy a decir literalmente, y suena fuerte, pero lo está diciendo aquí, el diablo les dio 3 vueltas. Porque no es, nuevamente, espero que se entienda correctamente, no estoy diciendo que está bien, pero conozco cristianos que han fallado, por ejemplo, en el aspecto sexual, difícil, pero han sido restaurados. Pero a veces pienso que es más difícil cuando hay una persona que está cuestionando a Dios, que está renegando de Dios. Pero si yo le he sido fiel, vea, yo le fui fiel a mi esposa, yo fui fiel, he sido fiel en mis finanzas, he procurado ser fiel en todo. ¿Y qué me ha dado Dios? Eso, mis hermanos, lo ha hecho el diablo. Díganme si no es más fuerte eso. Una vez más, no es que yo estoy diciendo que prefiero una cosa que la otra, o la ninguna, pero si un hermano cayera en pecado, mis hermanos, hay restauración, pero qué fuerte, qué difícil, qué complicado uno intentar restaurar a una persona que está cuestionando si Dios lo ama, que está cuestionando si Dios realmente si es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es que mire todo lo que me está pasando, aun cuando yo estoy intentando hacer las cosas bien. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando uno mira eso, uno dice, el trabajo ha sido en vano. Porque el diablo ha tomado a esa persona, lo ha tentado y lo ha sacudido para que caiga de su fe. Es más, quiero terminar con este pasaje. Podría traer tantos pasajes y tanto apoyo en este punto, pero es que espero que haya quedado claro. Que nos demos cuenta que ese es el verdadero trabajo que el enemigo quiere hacer en contra nuestra. En la segunda carta de los Corintios capítulo 11 vamos a ver los versículos 3 y 14 para ponerlos en contexto y luego vamos a leer los versículos 23 hasta el 27 para que veamos esta obra tan fuerte. Estos individuos son falsos apóstoles. Está hablando de personas que se hacen llamar apóstoles pero son falsos. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Sí notamos? Parece que este pasaje fue escrito en el siglo XXI, pero no, mis hermanos, es que pasaba desde el principio. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Miren, mis hermanos, está literalmente aquí, lo voy a decir, y suena fuerte, pero es la realidad. Satanás está predicando desde muchos lugares. ¿Qué está predicando? Tú no tienes por qué sufrir. ¿Quién dice eso? ¿Dios? ¿La Biblia? Eso lo dice Satanás. ¿Eso es que te hace falta fe? ¿Quién dice eso? ¿Dios? Eso lo dice Satanás.
Porque, ¿qué dicen los versículos 23 al 27? ¿Son siervos de Cristo? Porque ellos se hacen llamar siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, es que los hijos de Dios no tienen por qué sufrir. Y Pablo dice, y se hacen llamar siervos de Cristo, que porque ellos, ¿qué? No sufren. Miren cómo me tiene Dios a mí. Desde que yo creí en Dios, vea, mire, ya tengo casa, ya tengo carro, ya tengo finca. ¿A costa de qué? Ah, es que Dios me ama mucho, es que yo sí tengo fe. A ti te hace falta fe. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Y entonces yo qué? Si a mí me han encarcelado. Ellos se hacen llamar apóstoles de Cristo. ¿Y yo qué? Si lo que yo he sufrido es, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Pablo está diciendo, ellos se hacen llamar apóstoles de Cristo porque no les pasa nada. ¿Y entonces yo qué? Yo sí soy apóstol, dice Pablo. ¿Sí notamos esto tan fuerte? En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Ah, pero ellos se hacen llamar apóstoles de Cristo porque ellos no han sufrido y que porque Dios los ama mucho. Y entonces yo, Pablo, ¿saben qué está diciendo? Yo sí soy apóstol y Dios me ama, pero yo me glorío en mis debilidades. Prefiero decirle a la iglesia que yo he sufrido, porque esta es la realidad. Si notamos, mis hermanos, versículo 25, 3 veces me azotaron con varas. Pablo, ¿qué dice? Entonces vamos a hablar de lo que es ser apóstol verdaderamente. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Porque estaban viniendo personas que se hacían llamar superapóstoles. Y si crees en Dios, todo va a estar bien. Porque miren que nosotros estamos muy bien. Y Pablo dice, no, eso no es verdad, cristianos. Eso es un mensaje del mismísimo diablo. Él se disfraza de ángel de luz, pero luego te lleva a preguntarte si eres hijo de Dios, a cuestionarte si Dios te ama o si Dios es bueno. ¿Por qué? Porque como llegan las dificultades, ¿saben? Es como si Pablo estuviera diciendo, mejor mírenme a mí, un verdadero apóstol, apedreado, azotado, naufragios, a la deriva. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Entonces, ¿Dios amaba a Pablo? ¿Dios amaba a Pablo? ¿Dios era bueno con Pablo? Absolutamente. Lo sacó de la religiosidad y lo llevó a creer en Cristo. ¿Y dónde está Pablo ahora? Ya no está en naufragios. Ya no está bajo un montón de piedras. Está en la presencia de Cristo, disfrutando ahora de su corona. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Qué fuerte, ¿no? Como dice aquí, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. ¿Qué dice el versículo 27? He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Este es un apóstol de verdad. Y esto era lo que le decía a los cristianos. Pero la manera en la que quiero cerrar esta enseñanza es recordarles uno de los versículos más famosos, pero a veces más mal interpretados. Filipenses 4:13, aunque hay que ir al 12. Dice Pablo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Es esa la clase de ministerio a la que hemos estado expuestos? Aquel que cuando nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces todo va a salir bien. Sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque cuando he tenido escasez, Él me ha fortalecido. Cuando he tenido necesidad, Él me ha fortalecido. Cuando he estado enfermo, Él me ha fortalecido. Cuando he pasado momentos difíciles, Él me ha fortalecido. Cuando he pasado noches sin dormir, Él me ha fortalecido. Cuando he tenido lágrimas en mis ojos, Él me ha fortalecido. Ese es el ministerio que nos va a llevar a la santidad. Ese es un ministerio que nos va a fortalecer. Es un ministerio que nos dice, Dios nos ama, entonces nos ha prometido que nos va a perfeccionar. Dios nos ama, por eso nos ha prometido que nos va a conformar a la imagen de Cristo.
Dios nos ama, por eso nos habla con claridad y nos dice que en este mundo tendremos pruebas, tristezas, aflicciones, pero que Cristo ya venció y que Él nos promete una vida segura, plena y completa en la eternidad, aunque a veces aquí lo que lluevan sean piedras, como le pasó a Pablo. Pregunta, mis hermanos, ¿qué nos va a fortalecer? ¿Esto o que en este momento hubiésemos salido de este lugar diciendo, uy, sí, yo recibo esa palabra de Dios esta semana, va a solucionar ese problema? Dios te puede solucionar un problema esta semana, a lo mejor, no lo sé. Dios te podría sanar una enfermedad. Dios podría ser que esta semana nos diera una semana genial, pero si no, que Él nos ayude a seguir firmes en la fe y a seguir confiando en Él hasta el último día, para que un día lo veamos cara a cara y recibamos nuestra recompensa. Terminemos dándole gracias a Dios por esta palabra, aunque sea fuerte, y más bien digámosle, Señor, ayúdanos a aceptar esta verdad con gozo y alegría y a entender que tú lo que quieres es perfeccionarnos y llevarnos seguros a la eternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Como dice tu palabra, y definitivamente una vez más se puede corroborar, no porque lo dudemos, sino que qué maravilla es tu palabra. Por eso es que la verdad nos libera. Perdónanos si no todos, al menos muchos de nosotros, hemos dudado de tu existencia, de tu amor, de tu misericordia, porque hemos sido expuestos a enseñanzas erróneas, donde se nos prometía que todo estaría bien, que no teníamos por qué vivir problemas y dificultades, donde se nos enseñaba que las personas que supuestamente tenían más fe eran los que tenían más comodidad, a los que no les pasaba nada en esta vida. Y quizá nosotros nos creímos esas mentiras y por eso hemos sido sacudidos de tantas maneras. Pero por el contrario, gracias por alentarnos en esta hora con esta palabra. Gracias por animarnos. Gracias por fortalecernos. Porque hoy podemos entender que quien tiene una fe como oro es aquel que a pesar de tantos problemas y dificultades sigue confiando en ti y sigue viendo tu amor y misericordia, aunque a veces las cosas en este mundo no marchen bien. Pero gracias por ser tan fiel, por ser tan perfecto y decirnos tu palabra de manera tan clara que en este mundo tendremos muchas pruebas y tristezas, por enseñarnos que es necesario que a través de muchas dificultades entremos en el reino. Gracias por decirnos que verdadera grandeza es ver a personas que en su debilidad siguen confiando solo en ti, como Pablo, quien decía, prefiero gloriarme en mis debilidades, prefiero hablarle a los cristianos de los naufragios, del hambre, del frío, de la poca ropa que a veces tengo, de que a veces hasta me toca trabajar con mis propias manos porque no hay una ofrenda, pero eso no importa, porque lo importante no es la corona que recibimos aquí, sino la que está en la eternidad. Gracias por esta clase de hombres que entendieron tu evangelio verdaderamente y que fortalecen nuestra fe. Ayúdanos como ellos a alegrarnos, aún en los momentos difíciles, porque sabemos que tú todo lo permites con un propósito, porque hoy podemos entender con más claridad que a quienes te amamos por tu gracia, todo ayuda para bien, y que como lo diría el apóstol Pablo, no importa lo alto, lo profundo, peligro, espada, desnudez, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, porque no has dejado de amarnos, porque nada de esto nos puede separar de tu amor que está en Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que gracias por esta palabra y te pido que pueda alentarnos, fortalecernos verdaderamente. Finalmente, mi última petición es que nos permita ser como, en este caso, Timoteo, que nos permita ser como Pablo, como Silas, hombres fieles a tu palabra, que prediquemos el Evangelio verdaderamente, ministros de verdad, no como un título para engrandecernos, sino para poder predicar tu palabra fielmente y así seguir siendo fortalecidos. Ayúdanos a permanecer hasta el final en tu verdad, en la fe, sin ser sacudidos, sin ser movidos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.